Putin se enfrenta a un problema que durante meses ha intentado evitar a toda costa. Rusia necesita desesperadamente más soldados de los que su sistema actual de reclutamiento es capaz de proporcionar. Y ahora, según la inteligencia militar ucraniana, el Kremlin ya estaría preparando la solución más drástica que tiene a su disposición: una nueva movilización masiva. Putin está desesperado. La cifra que maneja Kiev es enorme. Varios cientos de miles de rusos podrían ser llamados a filas antes de que termine este año, y el plan podría continuar durante el próximo 2027. Pero lo más llamativo no es solamente la cantidad, es el momento. Ucrania asegura que Moscú estaría preparando esta movilización para el otoño, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias rusas. Es decir, primero las elecciones, después la movilización. Y según Volodymyr Zelensky, ese orden tampoco sería casual. El presidente ucraniano afirma que la inteligencia de defensa de Ucrania ha obtenido documentos internos rusos que demostrarían que Moscú ya está preparando esta operación. Si esta información es correcta, Putin estaría intentando desesperadamente resolver de una vez dos problemas diferentes. Primero, construir una apariencia de respaldo político a su política de guerra. Después, conseguir los cientos de miles de hombres que necesita para continuar combatiendo en Ucrania. Porque el problema para el Kremlin es cada vez más evidente. Rusia está sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla y necesita reemplazar continuamente a los efectivos que mueren, resultan heridos o quedan fuera de combate. Hasta ahora Moscú ha intentado desesperadamente evitar una nueva movilización, utilizando el reclutamiento mediante contratos y ofreciendo enormes incentivos económicos. Pero si el sistema ya no consigue proporcionar suficientes hombres, Putin tendría que tomar una decisión que lleva años intentando evitar: volver a movilizar a la población. Y esta vez podría hacerlo a una escala incluso mayor que la del 2022. Según Zelensky, la movilización podría alcanzar a varios cientos de miles de rusos antes de terminar el año, y el objetivo no sería simplemente rellenar los huecos dejados por las bajas. También permitiría aumentar las reservas disponibles y mantener la capacidad ofensiva rusa durante el 2027. Por eso esta noticia es mucho más importante que un simple anuncio sobre nuevos reclutas. Lo que está en juego es la capacidad de Rusia para continuar una guerra de desgaste. Porque las armas se pueden fabricar, los drones se pueden comprar, los misiles se pueden importar. Pero los soldados que Rusia pierde en el frente tienen que ser reemplazados por personas reales. Y Ucrania asegura que ese flujo de hombres ya no es suficiente. Por eso, Putin podría estar preparando una movilización masiva justo después de las elecciones. Y si finalmente ocurre, significaría que el Kremlin ha llegado a una conclusión incómoda. El sistema utilizado hasta ahora para mantener el número de tropas ya no basta para sostener la guerra al ritmo que Moscú pretende mantener. Y aquí es donde el calendario adquiere todavía más importancia. Rusia celebrará sus elecciones parlamentarias en septiembre y, según la información presentada por Zelensky, la movilización podría comenzar después de ese proceso. El Kremlin tendría así una ventana política muy concreta. Primero, las autoridades rusas pueden presentar el resultado electoral como una demostración de que el sistema político continúa funcionando y de que la población respalda el rumbo establecido por Putin. Después, este régimen podría utilizar ese resultado como argumento para justificar nuevas medidas extraordinarias. Y entre esas medidas estaría una nueva movilización. Para el Kremlin el momento no es un detalle menor. La movilización del 2022 dejó una lección muy clara. Cuando Putin ordenó llamar a cientos de miles de reservistas, la reacción social fue inmediata. Muchos hombres intentaron evitar ser llamados a filas y miles abandonaron Rusia. Aquello tuvo un coste político considerable. Por eso, durante los años posteriores, Moscú desarrolló una estrategia diferente. En lugar de recurrir inmediatamente a una nueva movilización general, comenzó a utilizar grandes incentivos económicos para atraer de una forma desesperada a voluntarios. Las regiones ofrecieron bonificaciones cada vez mayores. Los contratos militares se convirtieron en una de las principales vías para incorporar nuevos efectivos. Y durante un tiempo, este sistema permitió a Rusia mantener un flujo constante de hombres hacia las Fuerzas Armadas, sin tener que anunciar otra movilización nacional.
pero ahora Ucrania afirma que ese mecanismo ya no es suficiente. Y si realmente ha llegado este momento, Putin se enfrenta a un problema que no puede solucionar simplemente aumentando el salario de los soldados, porque existe un límite físico. Rusia tiene una población enorme, pero no todos los hombres en edad militar pueden ser enviados al frente. Una parte trabaja en sectores considerados como estratégicos, otra parte mantiene industrias esenciales, otros tienen problemas médicos o familiares, y millones de personas viven lejos de las zonas donde el ejército puede reclutarlas con facilidad. Por eso, una movilización de varios cientos de miles de hombres no sería una operación sencilla. Habría que identificarlos, llamarlos, trasladarlos, equiparlos, entrenarlos, asignarlos a unidades y después mantenerlos durante meses en una estructura militar que ya está sometida a una enorme presión. Y aquí aparece uno de los principales problemas. La movilización puede solucionar el número de soldados disponibles sobre el papel, pero no necesariamente soluciona la calidad de las fuerzas. Un hombre que recibe una orden de movilización hoy no puede convertirse de la noche a la mañana en un soldado preparado para combatir. Necesita entrenamiento, instructores, equipamiento, mandos experimentados y sobre todo necesita tiempo. Precisamente por eso una movilización masiva podría tardar meses en producir todos sus efectos, y ese retraso puede ser fundamental para Ucrania. Si Kiev consigue detectar con suficiente antelación dónde se están formando las nuevas unidades rusas, podría intentar atacar los centros de entrenamiento, los depósitos de material y las rutas logísticas que permitan trasladar hacia el frente. No significa que Ucrania pueda impedir por completo una movilización, pero sí podría intentar hacerla más lenta y más costosa. Y eso es exactamente lo que Zelensky ha insinuado al afirmar que Ucrania está preparando medidas para dificultar al máximo los planes rusos. Porque una cosa es movilizar y otra muy diferente es conseguir que esos hombres lleguen al campo de batalla convertidos en una fuerza eficaz. Pero hay otra consecuencia que puede ser todavía más importante: la economía rusa. Durante los últimos años el Kremlin ha tenido que mantener un equilibrio muy complicado. Por un lado, necesita producir armas y munición a un ritmo extraordinariamente elevado. Por otro, necesita trabajadores para mantener funcionando la economía, y una movilización masiva afecta precisamente a ese segundo elemento. Cada hombre enviado al ejército deja de producir en una empresa. Puede dejar una fábrica, una obra, un almacén, una explotación agrícola, una empresa de transporte o cualquier otro puesto de trabajo. Y si Rusia moviliza cientos de miles de personas, el impacto acumulado puede ser considerable, especialmente en un país que ya está intentando compensar la falta de trabajadores mediante salarios más elevados y una mayor participación de determinados grupos de población en el mercado laboral. Por eso el problema del personal militar puede terminar convirtiéndose también en un problema económico. Y cuanto más larga sea la guerra, más difícil será mantener ese equilibrio. Pero Putin tiene otro problema. No solamente necesita hombres para cubrir las pérdidas actuales, necesita suficientes efectos para mantener las operaciones ofensivas. Rusia ha demostrado que está dispuesta a aceptar enormes pérdidas para intentar avanzar en determinados sectores del frente. Pero esa estrategia solamente funciona si detrás de las unidades que combaten existe una reserva suficientemente grande. Cuando una unidad sufre pérdidas, necesita reemplazos. Cuando una brigada se retira para descansar, otra tiene que ocupar su lugar. Cuando se prepara una nueva ofensiva, hacen falta tropas adicionales. Y cuando se intenta mantener una línea del frente de cientos de kilómetros, el número de soldados disponibles se convierte en una cuestión estratégica. Por eso, si Ucrania está en lo cierto y el reclutamiento mediante contratos ya no proporciona suficientes hombres, la movilización podría ser una necesidad militar y no simplemente una decisión política. Y eso explica por qué Moscú estaría preparando el terreno con tanta antelación. Pero la noticia todavía plantea una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué ocurrirá si la movilización no consigue resolver el problema? Porque Rusia podría conseguir cientos de miles de nuevos reclutas y aún así continuar teniendo dificultades. Los nuevos soldados necesitan armas, necesitan vehículos, necesitan munición, necesitan oficiales.
necesitan sistemas de comunicación, necesitan defensa aérea y necesitan una enorme infraestructura logística. Si el número de efectivos aumenta rápidamente, pero el equipamiento no crece al mismo ritmo, Rusia podría terminar con un ejército numéricamente mayor, pero no necesariamente proporcionalmente más eficaz. Además, enviar enormes cantidades de soldados al frente puede aumentar las bajas. Y si las bajas aumentan, el ejército necesitará todavía más reemplazos. Eso puede crear un círculo muy peligroso: más tropas, más operaciones, más pérdidas, más necesidad de reclutas y finalmente más presión para movilizar nuevamente. Es precisamente el tipo de dinámica que Ucrania quiere evitar que Rusia consiga mantener durante años, porque si Moscú puede mantener un flujo constante de hombres, puede seguir aplicando una estrategia de desgaste. Pero si ese flujo se rompe, la capacidad ofensiva rusa puede empezar a reducirse. Y ahí está la importancia de los próximos meses. No se trata únicamente de cuántos soldados consiga Rusia movilizar, también importa cuánto tiempo puede tardar en hacerlo y cuánto le cuesta. Si el Kremlin necesita recurrir nuevamente a una movilización abierta, estará admitiendo de facto que los métodos utilizados hasta ahora no son suficientes, y eso tendría también un efecto psicológico dentro de Rusia. La población volvería a recibir un mensaje que el gobierno lleva años intentando evitar: la guerra necesita más hombres, no dentro de algún ejército profesional abstracto, no en una estadística, hombres concretos, trabajadores, padres, hijos, hermanos, personas que hasta este momento podrían vivir completamente alejadas del frente. Y esa es probablemente una de las razones por las que el Kremlin ha intentado evitar una movilización a gran escala. El recuerdo del 2022 sigue siendo incómodo, y una segunda movilización podría ser todavía más difícil de gestionar. Además, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha emitido un comunicado en las últimas horas anunciando que las bajas totales en combate de las tropas rusas desde el 2022, desde que comenzó la invasión hasta el día de hoy, se estiman en 1.460.400, incluidos 1.190 en las últimas 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando de que Putin está sistemáticamente perdiendo su ejército, y el problema que está teniendo Rusia es que se están produciendo más bajas de las que reclutamientos se están poniendo en la mesa. Por lo tanto, cuando tú estás perdiendo más soldados de los que estás reclutando, ahí tienes un problema. Y por eso el dictador ruso se ha visto obligado a poner de cara a después del verano, de poner una movilización precisamente para reclutar desesperadamente, porque este hombre necesita militares. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.